Bueno, pues buenos días otra vez. Inicio esta nueva entrada repitiendo los dos últimos párrafos que os leí en la anterior porque creo que son importantes. Y decía que la inteligencia, aparente máxima cualidad de la vida, no puede tender ni propiciar ni justificar el caos, la violencia, el fanatismo religioso o ideológico, la explotación económica, la pobreza, la moralidad, la guerra, el hambre, la maldad, la injusticia, muy por encima del comportamiento ante la vida de nuestros hermanos irracionales. Nos portamos peor que los animales, los unos con los otros. Por el contrario, la única justificación de la inteligencia y de la educación, de la ilustración, es la adquisición y la difusión del conocimiento y el acceso a sucesivos y superiores órdenes de moral relacional que permita el desarrollo de la vida de los seres humanos a la altura de nuestros mejores sueños de civilidad compartida, ya que en caso contrario, la inteligencia no sería una ventaja evolutiva, sino sería una amenaza cierta para nuestro destino evolutivo y para el destino evolutivo de todos los seres vivos. Y eso solo es posible mediante una educación universal. Vuelvo a repetir, somos un peligro para nuestro destino y para el destino de todos los seres vivos. Tenemos que repensar nuestro comportamiento con el planeta y con el comportamiento con nosotros mismos. Solo existe un hombre, nuestra perpleja, interrogante conciencia, que nace vacía y ansiosa, con sus facilidades o dificultades, ansiosa de saber, de decir, esto es lo que he venido, qué es lo que es. Y sus infinitos reflejos en espejos deformantes que se repiten y se multiplican entre sí, proporcionándonos un falso espejismo de diversidad y diferenciación, y por difícil que sea nuestra concordancia social y existencial entre nosotros, infinitamente más difícil es la concordancia existencial con uno mismo. La más fiera batalla no es exterior, que también. La más fiera batalla siempre está en el interior de cada uno de nosotros, en el extenuante proceso de maduración intelectiva, moral y emocional que nos permita acceder al hombre que potencialmente somos y al que debemos llegar a ser, al tipo de hombre que debemos llegar a ser. Entonces estamos todos en el camino de intentar llegar a ser ese tipo de hombre que la humanidad necesita. Donde están todas nuestras mejores esperanzas, ahí están contenidas nuestras mejores esperanzas, la mejora por medio de la educación y la reflexión de la raza humana. Y de cuyo paradigma tan lejos estamos todos, ya que no existe ni de lejos un hombre perfecto, solo hombres lastrados por el peso de nuestro cerebro biológico de depredador, astuto, y solo la reflexión y la educación nos permitirá tal vez caminar hacia la perfección, como por medio de la entrega, la generosidad, la compasión, la abnegación y la bondad. Algunas personas extraordinarias nos marcan caminos de perfección, sean religiosos, sean filosóficos o sean sociales. La exigente educación para todos los hombres y su reflejo en nuevos órdenes sociales son nuestras únicas esperanzas de futuro. Todo en esta vida es un problema, todo es un problema. Toda situación conlleva una decisión electiva entre distintas alternativas. Casi nunca hay respuestas sencillas para las cuestiones complejas, pero sin embargo, sí conviene que los grandes parámetros que deben soportar esta cosa aterrada y difícilmente entendible que es la condición humana, integrada en una sociedad cada vez más multicompleja y desconcertada. Los parámetros centrales tienen que ser sencillos, claros, nítidos y imperativos, un entendimiento y una aceptación común sobre los grandes principios que debe de fundamentar a las sociedades a escala planetaria. Vivir en sociedad no es otra cosa que la solución de los sucesivos problemas derivados de los órdenes relacionales concatenados en cada escalón sucesivamente de mayor responsabilidad y de mayor complejidad. Lo que ahora sucede, y es por primera vez, es que muchos de estos problemas nos alcanzan a la humanidad completa por primera vez en la historia. Ahora los problemas ya no son locales, ni nacionales, ni provinciales. Ahora los problemas alcanzan, muchos de ellos, y sobre todo los importantes, ¿no? Todos los ecológicos, nos alcanzan a la humanidad completa. Mientras que los mecanismos decisorios para su solución descansan sobre configuraciones parciales de la humanidad que no tienen ni capacidad ni conceptual, ni decisoria, y muchas veces ni moral, ni siquiera razonable,
muchas imposibilidades de cualquier acción por las políticas económicas nacionales y juegos de geoestrategia enloquecidos por la ambición. Bueno, pues esta es la gente que no puede dar soluciones satisfactorias a una realidad que excede a lo que parece tanto nuestro entendimiento del hecho relacional humano, considerado en su conjunto, como la Tierra considerada en su conjunto, los problemas planetarios, como las actuales configuraciones sociales que no están preparadas para dar respuestas ni adecuadas ni suficientes. Hoy, muchos de los más urgentes y graves problemas con que nos enfrentamos afectan a la humanidad en su conjunto y conjuntamente debemos resolverlos, y eso solo lo podremos hacer desde un gobierno mundial. Este planeta solo se podrá manejar desde un gobierno mundial. ¿Os asombra? Pues no os asombre, porque no tenemos otra solución. Si queremos sobrevivir, no tenemos otra solución. Tenemos medios destructivos demasiado importantes para que puedan ponerse a juego los unos contra los otros, porque moriremos todos. Debemos asumir el concepto de un solo hombre y una sola humanidad para un solo mundo. Os lo repito. Tenemos que asumir el concepto de un solo hombre y una sola humanidad para un solo mundo. Trinidad que tenemos que cuidar y proteger, realidad profunda que está en el origen de todo y que sistemáticamente ignoramos y agredimos, perdidos en la continuada confrontación de los unos frente a los otros y en la incansable búsqueda de riquezas inmediatas sin reflexión del profundo sentido simbiótico de la vida con el medio que nos soporta a todos. La piedra angular de toda nuestra civilización es el hombre, unidad y suma total de la humanidad. El hombre universal, cualquiera de nosotros. Nosotros somos la piedra angular de la civilización. Y sin cuya redención de todos y de cada uno, y sin la redención del hombre, de esa unidad universal, de todos y de cada uno, la totalidad de los sueños finales de la especie carecen de contenido. Vosotros, los que soñáis en la riqueza y el ático en la Quinta Avenida, y en fin, y el piso en París, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, no es eso lo que la humanidad necesita. La humanidad lo que necesita es que pensemos en que debemos de redimir a todos y a cada uno de los hombres, porque es la unidad básica de la especie. Somos todos, solamente un hombre. Por supuesto, en dos sexos, como es natural, ¿verdad? Comillas. Quien no alimenta al hambriento y no da a beber al sediento, no tiene Dios ninguno. Cerrar comillas. Ni moral ninguna, ni ninguna humanidad. Es decir, hoy en el mundo en que vivimos, todos, nadie tiene Dios. Y todos los que dicen que lo tienen, mienten. Porque mientras no se alimente al último hambriento de la tierra y no se beberá al sediento, no existe Dios, no hay Dios. Nadie tiene Dios, ni nadie de los que dicen estos siervos de Dios de verdad lo son. El problema de máximo de fondo es que el hombre es lo suficientemente inteligente como para poder acceder personalmente en el plano teórico a universos armónicos de belleza, empatía, sabiduría, rectitud, amor y solidaridad, pero no es lo suficientemente inteligente para acceder conjuntamente a un entendimiento compasivo y cooperativo del mundo relacional, ni siquiera para la gestión responsable de la biosfera, que supone el único lugar donde podemos vivir, donde podemos existir. Los tremendos abismos que se están abriendo entre evolución biológica, evolución tecnológica y evolución cultural social, tal vez sea el germen de nuestra propia destrucción. Y por el camino que vamos, probablemente nunca accederemos, por falta de tiempo, al nivel de la inteligencia social necesario para gestionar con responsabilidad un mundo que parece que excede en complejidad lo que la inteligencia humana puede manejar. De modo que venimos constituyendo órdenes relacionales que nacen ya caducados e insuficientes a todas luces para ampliar y resolver los urgentes escenarios donde en estos momentos estamos jugando incluso nuestra continuidad como especie y donde ignoramos la dignidad y la responsabilidad implícitas en el hecho de ser consciente. Escuchad bien, no es el ser humano un medio para nada, ni una parte de nada, ni un componente de cuenta ninguno, ni una tendencia social o mercadotécnica, ni dueño de nadie, ni servidor de nadie. El hombre es el todo conceptual, un todo en sí mismo y para sí mismo, ya que en el fondo todos somos uno y uno somos todos, iguales en dignidad y libertad, por derecho de nacimiento, por la identidad básica de la inteligencia humana, milagro enorme de la evolución
de la materia hecho pensamiento consciente, capaz de interrogarse e interrogar, de soñar, de sentir y de presentir, de amar y de compartir, de tener hambre y sed de justicia, de aspirar a mundos superiores de belleza y compasión, de empatía con el sentido superior de la vida, cuya esperanzadora latencia anida en todos los corazones humanos, sin que estas oscuras y omnipresentes latencias cristalicen en superiores entendimientos del hecho relacional humano. Y lejos queda, para mí al menos, el concepto unidimensional del hombre, polifacética y compleja multirrealidad que somos, tantas cosas diversas en uno mismo, tanta diversidad en cada uno de nosotros, que contenemos todo y sus contrarios, que en el fondo somos solo un signo de interrogación y contradictoria naturaleza plagada de antagónicos, perpleja conciencia de hombre multidimensional, en un espacio multidimensional que no terminamos de visualizar y mucho menos de entender y mucho menos de integrar, y muchos de nosotros contentos en reducir nuestras potencialidades a la simple acomodación del consumo sin tasa, a la diversión en exceso sin propósito y sin placer, y a la anulación y al silencio de los clamores del alma. ¿Cuántos clamores del alma silenciamos? ¿Verdad que sí? Todos y cada uno. En esa sucesión de derrotas asumidas a lo largo de la vida, ¿cuántos clamores del alma? Sin totalitarismo conceptual, ninguno. No podemos tener ningún totalitarismo conceptual, salvo contra la ignorancia y el fanatismo, la explotación del hombre por el hombre, los sistemas reduccionistas de la dignidad y de los sueños humanos, el fanatismo terrorista se esconda tras la ideología que se esconda o la religión que se esconda, las organizaciones criminales, la destrucción que soporta la vida. Los deformantes conceptos de propician y estimulan la confrontación y la violencia, el mantenimiento de los errores y las injusticias por los privilegios conseguidos por una parte del entramado social. Trabajosamente, la humanidad ha alcanzado, lamentablemente, solo una parte del conjunto, unos inciertos niveles de civilización y de conocimientos, unos inciertos niveles de libertad y de tolerancia, unos inciertos niveles de estructuración solidaria y responsable, en términos muy generales, asociados con la capacidad social de producir riqueza y distribuir libertad, moralidad y educación en las sociedades más ilustradas. Esto es más un sueño que una realidad, lo sabéis todos, ¿verdad? No es este tipo de lo que ni en las sociedades más desarrolladas es esto lo que se ve, pero más o menos el pensamiento subyacente va por ahí, ¿no? Lo que pasa es que luego la realidad y los poderes fácticos emputecen y envilecen todas las sociedades, como lo sabemos todos. Pero la parte más importante de la sociedad parece incapaz de encontrar solución al desarrollo de sus sociedades y en lugar de entender que todos los desarrollos sociales pasan por la educación y la libertad, muchas sociedades humanas parecen que prefieren estratificar las ignorancias y las intolerancias. Nada más peligroso que la intolerancia máxima cuando es ignorante y dogmática. La combinación de intolerancia, dogmatismos diversos, miseria e ignorancia forma un explosivo cóctel igual de inestable que la nitroglicerina, que sometida a calor y agitación. Son promesas de futuros caóticos que por un camino o por otro nos alcanzarán a todos. Bien hará la humanidad propiciando intolerancia extrema contra los intolerantes, variopintos y peligrosos fanáticos diversos, sean ideológicos o religiosos o económicos, abundante cosecha de degradados morales que en nombre de cualquier idea o mandato divino o codicia no tienen dudas ni escrúpulos en distorsionar cualquier realidad o en sentarse sobre pirámides de cadáveres inocentes, ya que en su degradación y miseria intelectual y moral, cualquiera que no piense como ellos, en ningún caso puede ser inocente. Comillas. Yo no temo a los dioses, temo a los que dicen hablar en su nombre. Cerrar comillas. Que de verdad es verdad. Que de verdad, qué peligrosos son los que dicen hablar en nombre de los dioses. Y más peligroso todavía cuando el dios que se adora es el dinero, las ideologías totalitarias o el fanatismo religioso. Las ciencias sociales, el humanismo en su magno sentido, vienen imperativamente obligadas a incorporar el rigor científico al análisis de la realidad que protagonizamos y a la configuración de los futuros adecuados para la civilización humana, separar lo básico de lo accesorio, la racionalización urgente y extrema del hecho existencial humano, evitando el bochornoso espectáculo de tantos responsables sociales, políticos, religiosos, dogmáticos, abundantes y variados, capaces de negar las evidencias más absolutas. Da una vergüenza
cuando salen los políticos a hablar y están negando la realidad con una cara dura de cemento armado y dices, ¿cómo esta gente tan repugnante pueden erigirse en voz social? Bueno. Y la perversa suicida actitud de tantos dogmáticos pretendidos intelectuales que entienden y justifican cualquier aberración, incluida la no observancia de la Declaración Universal, bajo la etiqueta de peculiaridad cultural, religiosa o política, y a la vez ser implacables críticos con sus sociedades de origen, lo que Krugman ha definido muy bien como Occidente contra Occidente, o sea, la guerra de Occidente contra sí misma. Bajo la luz de una mínima racionalidad, todo parece indicar que los tiempos de la impremeditación, de la libre y responsable actividad de las sociedades humanas ha llegado a su fin si pretendemos tener un futuro como especie. Las ciencias sociales deberán ser vertidas en los procesos educacionales a escala universal con el mismo rigor y exigencia que las ciencias objetivas. Como muy bien expresa Julián Marías, comillas, el error es inevitable y por tanto excusable, a condición de que sea involuntario, provisional y pendiente y ávido de rectificación, es decir, abierto a la verdad que lo corrige y lo enmienda. Lo inadmisible no es el error como tal, sino la mentira, la voluntad de falsedad, la perseverancia en ella, la adscripción sistemática a la falsificación como tal. Lo despreciable no es la deficiencia humana, la dificultad de alcanzar la verdad siempre vivida, sino la predilección por la falsedad, la adscripción voluntaria a ella. Joder. Os lo repito. El error en la condición humana es inevitable y por tanto excusable, a condición de que sea involuntario, provisional, pendiente y ávido de rectificación, es decir, abierto a la verdad que lo corrige y lo enmienda. Lo inadmisible no es el error como tal, sino la mentira, la voluntad de falsedad, la perseverancia en ella, la adscripción sistemática a la falsificación como tal. Lo despreciable no es la deficiencia humana, que todos tenemos. Lo es la dificultad de alcanzar la verdad siempre huidiza, ni lo es. La dificultad de alcanzar la verdad siempre huidiza, sino la predilección por la falsedad, la adscripción voluntaria a la falsedad. ¿Cuántos pretendidos intelectuales con tendencia al dogmatismo o al compromiso, entre comillas, con cosas distintas al pensamiento, deberían tener esta honesta idea siempre presente y que nadie la tiene? Y de los políticos, mejor ni hablar, ya que la mentira suele ser su territorio vital, en ella se mueven mejor que nadie. Ya que no cabe descripción más clara, línea fronteriza más nítida entre los esfuerzos de una parte de la humanidad sensible que esforzadamente camina hacia superiores niveles de conocimiento, concordia y civilidad, y aquellos que maliciosamente y en defensa de posiciones privilegiadas e ignorancias diversas defienden objetivos que perpetúan injusticias y desigualdades, miserias y fanatismo. No parece ser, no puede ser que el destino de la humanidad, el destino de la inteligencia, el milagro de la existencia consciente consiga como frutos la injusticia, la inseguridad, el miedo y tal vez nuestro suicidio colectivo. No tal vez, vamos caminando hacia nuestro suicidio colectivo. Tal vez la justicia pertenezca a utopía, patria de todos los sueños imposibles, posibles. Una buena parte de las utopías de la humanidad siempre cumplen siempre en el tiempo, ojalá las mías se cumplan, ¿verdad? Tal vez no sea de este mundo, como vaticinó ese utopista que amó a los seres humanos y que no encontró mejor fórmula que el imperativo amaos los unos a los otros. Tal vez sea un imposible conceptual por la naturaleza contradictoria de los seres humanos, la eterna lucha entre lo que somos y lo que deberíamos de ser, pero sin duda es la única legítima aspiración propia de la dignidad humana e irremediable consecuencia de nuestra mejor capacidad reflexiva. Comillas. La humanidad ha tenido un gran número de utopistas y moralistas, pero utopistas capaces de legislar muy poco, tal vez solo Moisés y Confucio. Cerrar comillas. Ya que tanto Platón como Moro, el autor del concepto de utopía, solo hacen propuestas ideales y Orwell y Huxley nos proponen utopías. No proponen utopías, describen distopías, sociedades donde el espíritu humano ha sido anulado en gran parte. Si los sueños de la inteligencia no nos conducen a superiores niveles de concordia, conocimiento, belleza, amor, libertad y justicia y civilidad, renunciemos a toda esperanza y abracemos como única realidad posible el
deshumanizador contexto de una reducida humanidad que se revuelca en el egoísmo consumista con indiferencia absoluta e insolidaria de la muerte, la pobreza, la ignorancia, la violencia y la destrucción de la vida. Orgía de lo insustancial mientras arde Roma al sol de nuestra lira homicida. Y aquí cierro esta entrada. Yo creo que por hoy es suficiente. Un saludo cordial a todos y pensad si queréis un poco de lo que os cuento, ¿vale?